estudio número 100, del libro de Romanos, y no puedo salir del capítulo 15, versículo 1 al 3. Ya tenemos el estudio número 3 de los vituperios cayeron sobre mí, y de verdad es importante, antes de continuar con el 4, 5, etcétera, que quede bien claro lo que Pablo nos está enseñando en este inicio del capítulo 15. Ya vuelvo otra vez a recordar el 14, el 11, el 12, el 1, el 2, el 3. Nos habló de muchas cosas, pero ya viene un momento en que Pablo trata de confrontar a sus hijos, a los hijos de Dios, ¿sí? Dios a través de Pablo nos empieza a mostrar qué es lo que debemos de hacer, que debemos de ser hacedores y no nada más oidores. Y es por eso que es importante estos 3 versículos para poder continuar, mis hermanos. Yo no sé si ya leyeron todos Romanos, pero de verdad estos 3 puntos, estos 2 capítulos tienen que ver mucho, pero necesitamos pasar por el filtro del versículo 1, 2 y 3 para poder continuar. Y dice así Romanos 15, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, sigue siendo el mismo versículo, el 1, el 2, el 3, los mismos versículos, pero cada vez que los escuchamos, bueno, eso espero, como que vamos entendiéndolo mejor. Espero que eso sea así, porque en el 14 Pablo trató de enseñar a sus oyentes que los fuertes debemos ayudar a los débiles. Casi todo el 14 se trató de eso. Si he de comer carne y voy a hacer tropiezo de mi hermano, pues entonces no comeré carne jamás. Y tenemos que soportarlos, no debemos burlarnos de ellos, debemos ayudarlos. Eso es lo que ha estado hablando Pablo en el 14, estuvo hablando, ¿sí? Ayudar a los débiles en la fe, los que decimos que somos fuertes, ¿sí? Que no debemos humillarlos, ni burlarnos de ellos por causa de sus debilidades. Pablo, no sé si recuerden, dijo en el 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El propósito es edificarnos unos a otros. ¿Cómo? Apoyando a los débiles. Recordemos que muchos nos decimos, no, yo ya estoy fuerte en la fe, yo ya estoy maduro en la fe. Bueno, entonces pues vamos a ayudar a los débiles, a los que todavía se están tambaleando, a los que todavía sienten que no van a poder terminar la carrera, mis hermanos, ¿sí? Y por eso es que Pablo, ahora en el 15, vuelve a puntualizar con la frase, así que. Recuerden que siempre que hay una palabra así que, nos está mostrando que hay algo que nos enseñó antes y que lo empieza a puntualizar con el versículo que sigue. Y esto es lo que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que debemos quitar todo orgullo, toda soberbia, toda altivez de nosotros, y porque somos fuertes tenemos que ayudar a los débiles. No porque somos fuertes decirle, pues ahí te quedas y a ver cómo creces, ¿sí? Eso es lo que está dando a entender Pablo, que todo lo anterior lo debemos asimilar, o sea, lo debemos entender y llevarlo a cabo. Por eso es que les decía yo que no seamos nada más oyentes, sino también debemos de ser hacedores de la palabra. Porque ya Pablo habló, ahora hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que debemos de llevar a cabo o qué es lo que debemos de hacer? Número 1, nos enseña que debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Ya también lo hemos hablado, que una cosa es soportar las flaquezas de los débiles y otra cosa es solapar a los holgazanes o a los que no quieren avanzar, ¿sí? Porque muchas veces dicen, ay, es que soy débil. ¿Y cuántos años llevas en el cristianismo? 35 años. No, pues ya no es debilidad la tuya. Ya eso a lo mejor ni hijo de Dios eres, ¿sí? Ni salvo eres. Entonces, por eso tenemos que aprender de lo que Pablo está enseñando
para ver si verdaderamente el hermano es débil en la fe o no quiere servirle al Señor, no quiere trabajar o simplemente no es hermano. ¿Qué es lo que también debemos llevar a cabo? Es no agradarnos a nosotros mismos. Muchas veces queremos agradarnos, que nos vean a nosotros, que vean que somos sabios, que somos maduros, que somos esto, y empezamos a llenarnos de soberbia. Y por eso Pablo nos dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que entonces, si no me voy a agradar a mí mismo, qué tengo que hacer? Agradar al prójimo, cada uno de los que decimos que somos maduros, y también aún los débiles deben de preocuparse por agradar al prójimo. O sea, así no nada más vayan a creer que nada más los maduros van a agradar al prójimo y los débiles se buscan agradar a sí mismos. No, todos debemos agradar al prójimo y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de agradarlos? ¿Sí? Porque tiene que haber algo. Hay agradarlo en lo que haga, así como el bebé que avienta la sonaja y, ¡ay, qué bonito niño! No, mis hermanos, agradarlo en lo que es bueno para edificación. O sea, si voy a hacer algo, tiene que ser bueno, tiene que pasar por el filtro de lo bueno según Dios y edificación según Dios. Ahorita en la actualidad la psicología dice, déjalo que descubra el mundo. Bueno, siempre lo ha dicho la psicología, pero no, mis hermanos, no. Tiene que ser para edificación y tiene que ser bueno conforme a Dios. Entonces nosotros vamos a agradar a nuestro hermano, vamos a ayudar a nuestro hermano, vamos a soportar a nuestro hermano en lo que es bueno y en lo que es para edificación, no en cualquier cosa. Ay, el hermano no quiere trabajar. Sí, mi hermano, no trabajes, Dios proveerá. No, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y algo que ya empieza a puntualizar Pablo en el versículo 3 es donde dice, y aprender de Cristo. Ya aquí nos quita todo argumento humano, nos quita toda idea humana, nos quita todo lo que pensamos que nosotros era lo agradable y lo bueno, ¿sí? Porque dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, aquí ya nos está hablando que debemos de aprender de Cristo cómo es edificar, cómo es agradar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada. O sea, ya Pablo ya empezó a tomar un ejemplo del cual nosotros también debemos de tomar. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, pues si Pablo no lo hizo, si Pedro no lo hizo, si el pastor no lo hace, si la hermana no lo hace, si el hermano no lo hace, y empezamos a buscar una justificación. Pues es muy maduro, pero ha fallado en esto, en esto, en esto. Y dice Pablo, hey, no voltees tus ojos al hermano ni a nadie más, porque ellos son imperfectos y ellos se van a equivocar. Voltea tu milladita y le agarra así la cabecita y le pone hacia arriba. Dice, mira, voltea hacia la cruz, voltea hacia Cristo, ya deja de estar viendo a los demás. Esto es importante, mis hermanos, y es necesario que lo vayamos entendiendo para ser cada día más maduros en la fe. Porque mientras tu mirada esté horizontalmente, vas a seguir fallando y justificando tus fallas porque los demás fallan. Y por eso Pablo, entonces ya nos voltea y nos dice, miren la cruz. Pero más allá de la cruz, ¿qué ven? Pues más allá de la cruz vemos unos clavos, vemos sangre, vemos esto. No, tienes que ver a Cristo, ¿sí? Entonces dice, y aprender de Cristo, ¿qué? Que soportó nuestras flaquezas, porque Él no se agradó a sí mismo, sino Él soportó también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, no se agradó a sí mismo y nos enseñó lo bueno. Y hasta el día de hoy nos sigue enseñando lo bueno. Cristo nos enseña lo bueno. De Cristo no podemos decir, no, Cristo falló en esto, Cristo falló en aquello. Él es sin pecado, mis hermanos. Entonces nuestra mirada ¿hacia dónde es? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Dejemos de estar buscando otro modelo a seguir. Ahí ya lo tenemos, ¿sí? Dice, la palabra de Dios nos está mostrando que Él no se agradó a sí mismo, nos enseñó lo bueno y hasta el día de hoy también
nos sigue edificando. Y Él nos va a ir edificando, nos va a ir madurando a través de su palabra. Y también algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que Jesús no se agradó a sí mismo, sino Él se preocupó por agradar a su Padre. ¿A quién estás tratando de agradar? Cuando Dios te habla a través de su palabra, a través de una consejería, a través de una plática, ¿cuál es el propósito? Porque por ahí alguien decía, no les doy gusto a ustedes. No, mi hermano, es que no es darme gusto a mí, ni darte gusto a ti, sino yo tengo que agradar ¿a quién? Al Padre. Si mi mirada no está en agradar al Padre, nunca le vas a dar gusto a nadie más. Y ya cuando tú lo que estés haciendo esté agradando al Padre, al que no le va a agradar es al enemigo, lógicamente. Uy, si tú muy santo, uy, si tú muy bíblico, uy, si tú lo estás haciendo mejor que yo. Sí, lo estoy haciendo mejor que yo, mejor que tú, ¿por qué? Porque yo quiero agradar al Padre. Y entonces empiezan a decir, ay, sí, muy puritano, muy sabio, muy bueno, muy angelito, muy santo, muy aquello. ¡Claro! Soy imperfecto, sí, pero yo quiero agradar al Padre. ¿Sí? Y de esta manera tú te vas a dar cuenta si a la persona con la que le estás hablando es hijo de Dios o no. Porque el verdadero hijo de Dios, ¿qué va a decir? Yo quiero ser como tú, porque tú estás queriendo ser como el Padre y agradar al Padre. Perdón, como el Hijo y quieres agradar al Padre. Entonces, yo oigo de dónde viene la crítica. Empiezo a ver lo que estoy haciendo verdaderamente es para agradar a Dios o lo estoy haciendo para agradarme a mí mismo. Tú tienes que ver eso. Tú tienes que darte cuenta por qué lo estás haciendo, para que te aplaudan o para que vean a Cristo reflejado en ti. Y es lo que Pablo está tratando de enseñarnos en estos 3 versículos nada más, mis hermanos. ¿Sí? Así que nosotros también, de la misma manera que Jesucristo no buscó agradarse a sí mismo, nosotros de la misma manera debemos buscar agradar al Padre siempre. Siempre, siempre. Todo lo que hagamos debe de ser para agradar al Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Despojándonos de nosotros mismos. Ya quítate tu armadura. Dice una alabanza, ¿no? Me quitaré la armadura de Saúl. ¿Qué significa me quitaré la armadura de Saúl? Me quitaré la armadura mundana del hombre. ¿Sí? Y Dios dice, yo tengo una armadura mejor, aquí está, ponte esa armadura. Entonces nosotros debemos de estar despojándonos o despojados totalmente de nosotros mismos, que significa desnudos totalmente. Tenemos que estar desnudos totalmente delante de Dios, sin nada que nos tape nuestras vergüenzas. Señor, tú conoces todo de mí, decía David, tú conoces todo. Entonces, de esta manera nos despojamos de nosotros mismos y podemos entonces de esta manera agradar a Dios, ¿sí? Pablo dice en el libro de Gálatas, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo le voy a poder hacer? Eso es en Gálatas 6:9. ¿Cómo le voy a poder hacer de no cansarme de hacer el bien? Despojándome de mí mismo. Ya no veo por mí, sino estoy viendo por agradarle a Dios. ¿Y cómo le voy a agradar a Dios? También soportando las flaquezas de los débiles, buscando hacer el bien. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué vamos a segar? ¿Frutos qué? ¿De qué? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de verdad, frutos de paz, frutos de bien, frutos de confianza, frutos de madurez. Vamos a segar. Cuando está hablando de segar, está hablando de levantar la cosecha. ¿Y qué estuviste cosechando? El bien. ¿Y quién te lo va a agradecer? Antes que Dios no va a decir, ay, qué bueno mi hijo. Sí, sí va a decir eso. Pero también aquellos que ayudaste. Yo no sé si te has oído a muchos de nosotros que decimos gracias
al pastor fulano de tal que me ayudó a que yo encontrara a Cristo, o yo fuera rescatado, o yo me reconciliara con Cristo. ¿Y qué mejor sería eso? Que esté yo cegando eso y no que dijeran, no, pues ese se decía cristiano, pero no lo hubieras visto, andaba en adulterio, andaba en fornicación, andaba en esto y aquello. O sea, que todo lo que estés sembrando sea para edificación y para bien. Preocúpate por lo que estén hablando de ti. Preocúpate cómo hablan de ti. ¿Qué eres tú para la demás gente? Una persona que defiende la palabra con su vida, o sea, viviéndola, o una persona que nada más habla, pero no lo hace. Esto es importante, mis hermanos. Así que no nos cansemos de hablar el bien, no dice eso. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Acción. No nada más hablar, si no desmayamos. Mientras tengamos oportunidad, ¿cuándo es cuando tenemos oportunidad? Siempre, en todo momento. No de que, ay, hoy me quito la sotana y hoy no voy a ser cristiano. Hoy me quito la ropa de cristiano, dejo la Biblia y hoy voy a ser mundano. No, dice, mientras tengamos oportunidad es siempre, mis hermanos. Hagamos bien a todos. Siempre debemos buscar hacer el bien a todo y mayormente a los hermanos de la familia de la fe, a los de la familia de la fe, primeramente, porque si tú no estás bien con el hermano, ¿cómo vamos a decir que estás bien con el inconverso? ¿Sí? Así que, mis hermanos, debemos de hacer todo esto con nuestra mirada puesta en Cristo. Ahora, para poder hacer el bien a otro, no buscando nuestro propio bien, necesitamos hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo? Se fue a la cruz. No, nosotros debemos tomar ese ejemplo. Se despojó a sí mismo. Él estuvo dispuesto a recibir los vituperios. Dice la palabra de Dios, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no buscó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2 del 5 al 8. Mis hermanos, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Que tengamos el mismo sentir, el mismo deseo. ¿Cuál es el mismo deseo? Que los inconversos encuentren a Cristo, que los inconversos vean a Cristo reflejado en mí, que la gente, toda en general, tanto cristianos como no cristianos, puedan decir, el hermano, la hermana tal está siendo ejemplo de un verdadero cristiano. Y dice también que Jesucristo estuvo dispuesto a recibir los vituperios. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es estar dispuesto a recibir los vituperios? ¿Qué es estar, pensar o escuchar cuando dice que se humilló a sí mismo? Entonces ya tenemos dos palabras que a lo mejor inmediatamente pensamos en nosotros. Se humilló a sí mismo para que yo tuviera vida eterna. Ay, qué padre, ¿verdad? O recibió los vituperios que eran vituperios para mí. Porque casi normalmente pensamos en nosotros siempre. Tenemos esa costumbre de pensar siempre en nosotros. Pero no está hablando de ti. No se está tratando de ti, mi hermano. ¿Sí? No está hablando de que Jesús tomó mis vituperios y por esa causa soy salvo. O Jesús se humilló a sí mismo para que yo pudiera tener perdón de pecados. Mis hermanos, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Porque si nosotros pensamos en nosotros nada más, entonces creemos que somos los reyes del universo y que todo gira en torno a nosotros. Hasta Dios gira en torno a nosotros. Dios estaba tan triste y solo allá que por eso vino a salvarnos para que le hiciéramos compañía, para que le cantáramos alabanzas.
No, mis hermanos. Siempre o la mayoría de las veces, eso se llama humanismo, pensar en nosotros antes que en Dios. Ay, Cristo vino para darme vida, vida eterna. Mira, Dios te ama y por eso vino a la cruz, porque se sentía solito. Escucha nada más, está a la puerta y llama. Él es un caballero, él no va a entrar. No, mis hermanos, no confundamos la verdad del Evangelio. Dejemos a un lado de nosotros, o más bien despojémonos de nosotros mismos para poder entrar la palabra. ¿Sí? Porque sí, Cristo tomó nuestra maldad, se hizo maldito para que tuviéramos salvación, pero hablando de que se humilló a sí mismo y que recibió el vituperio, aquí Pablo no está hablando de nosotros, porque lo nuestro no fue vituperio. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo la palabra vituperio, pero más adelante les voy a dar la definición. El nuestro, número uno, no fue un vituperio, sino el nuestro fue pecado, fue maldad. Lo nuestro fue desobediencia, lo nuestro fue enemistad, lo nuestro fue rebeldía, una rebelión total. Y si no, pregúntenles a los inconversos. Y si no, pregúntense a ustedes mismos antes de Cristo. ¿Cómo desechamos a Dios? ¿Cómo desechamos la palabra? ¿Cómo estuvimos en contra de la palabra? Así que, bueno, mejor de una vez, ¿verdad? Vamos a ver qué significa vituperio. Antes de continuar, para que ya podamos entender qué es vituperio y poder entender de qué se está refiriendo Pablo. ¿Sí? ¿Qué es vituperio? ¿Qué significa vituperio? ¿Hay vituperio verdadero y hay vituperio falso? ¿Sí o no? ¿Qué significa? Bien, primero, vituperio significa oprobio, afrenta, deshonra, injuria, ignominia o vergüenza. Cualquiera de esas palabras son lo mismo que vituperio. Si dice recibió la afrenta, recibió el vituperio. Recibió la injuria, recibió vituperio. Recibió la deshonra, recibió vituperio. ¿Sí? Entonces, oprobio, afrenta, deshonra, injuria, ignominia o vergüenza. Recibió la vergüenza, el vituperio. ¿Sí? Así que de esta manera podríamos desglosarlo así. El vituperio es una afrenta que alguien recibe por voluntad propia o porque tomó una causa que para otros es motivo de rechazo. El vituperio es una afrenta que alguien recibe por voluntad propia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él recibió el vituperio, recibió la afrenta por voluntad propia. O en el caso de nosotros, porque tomamos una causa que para otros es motivo de rechazo. Nosotros hemos decidido recibir también el vituperio, mis hermanos. Tomamos una causa que para otros es motivo de rechazo. Las demás gente no quiere. Ay, no, yo no voy a recibir el vituperio por causa de fulano de tal. No, que le pague él, que pague él lo que hizo. ¿Sí? Entonces empezamos con esto. Es una afrenta que alguien recibe por voluntad propia o porque tomó una causa que para otros es motivo de rechazo. ¿Sí? De esta manera, ustedes van a ir entendiendo acerca de lo que está hablando Pablo y acerca de la palabra vituperio, porque muchas veces no entendemos lo que es vituperio. El vituperio es una injuria que da a alguien por odio, por rencor o simplemente por maldad. ¿Sí? Recuerden que el vituperio es injuria. Entonces hay alguien que te ataca, te está vituperando únicamente porque te odia, únicamente por rencor, únicamente porque es malo, por maldad, y está vituperando algo que muchas veces ni siquiera conoce. Me voy a ir al nombre de Cristo. ¿Cuánta gente vitupera el nombre de Cristo sin conocer a Cristo? Muchísimos. Muchos vituperan el nombre de Cristo. Ay, sí, Cristo. Ahora resulta que es el Mesías. Ahora resulta que es el Salvador. Ahora resulta que es el que perdona pecados. Ahora resulta que esto, resulta que aquello. Y rechazan a Cristo sin conocerlo. ¿Sí? Únicamente por maldad, únicamente por odio, por rencor, por
que han oído de otros y otros y otros. En este hogar no recibimos a cristianos. ¿Por qué? Pues no sé, pero me dijo el sacerdote, me dijo mi abuelita, me dijo fulano, y ya te odio. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Únicamente. No saben ni siquiera qué significa ser cristiano, pero ya te vituperaron. ¿Sí? El vituperio es un ataque que no cualquiera puede estar dispuesto a soportar sin importar las consecuencias. Este punto es muy importante para nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Porque dice, el vituperio es un ataque que no cualquiera está dispuesto a soportar. El vituperio es un ataque que no cualquiera puede estar dispuesto a soportar. Por eso muchos que inician en el cristianismo, pero no son nacidos de nuevo, terminan yéndose, porque no están dispuestos a soportar el vituperio hasta las últimas consecuencias. Porque dice, sin importar las consecuencias. Ah, no, si para seguir el camino tengo que dejar a mi tierra y mi parentela, no estoy dispuesto. Ay, no, para estar que me estén hablando y hay cristianillo y que esto y que aquello y que los cristianos son odiados no, yo no voy a soportar eso, yo mejor me zafo, me hago a un lado. O sea, el cristianismo, mis hermanos, es soportar el vituperio hasta el último momento. ¿Sí? Por eso que es un ataque que no cualquiera está dispuesto o puede estar dispuesto a soportar. No cualquiera está dispuesto. ¿Sí? Ahora, otro punto también, mis hermanos. El vituperio tiene dos causas, podría decirse. Hay vituperio falso y vituperio verdadero. El vituperio falso es cuando te vituperan cuando no es verdad algo. Pero también el vituperio verdadero es el que te mereces o nos merecemos, porque muchas veces sí somos los que estamos transgrediendo a la ley y decimos, es que me están vituperando falsamente. No, dice aquí la palabra de Dios en Primera de Pedro. Teniendo buena conciencia, que para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primero vamos a ver esta, primero de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este es el vituperio falso. Aquí me están murmurando en contra de mí, pero no es verdad. Ese es un vituperio falso. Dice, teniendo buena conciencia. A ver, ¿yo estoy siendo malhechor? No. ¿Estoy siendo falso? No. ¿Estoy haciendo las cosas conforme a Cristo? Sí. Ah, entonces me están vituperando falsamente. ¿Sí? Dice, para que ellos sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oye, que tú eres de los borrachos, porque todos los cristianos son borrachos. No, todos no. Yo soy la excepción. No, es que todos los cristianos son adúlteros, porque he sabido de pastores que son adúlteros. Ah, ellos, pero yo no. ¿Sí? Ese es un vituperio falso. Cuando tú puedes levantar en alto tu cara y decir, yo no soy igual que ellos. ¿Sí? Entonces ellos quedan avergonzados porque están calumniando nuestra buena conducta en Cristo. Pero Pedro ya después dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El vituperio verdadero es cuando te están atacando porque es verdad. Ese es un adúltero. Compruébaselo, ¿no? Pues yo conozco a la mujer con la que anda. Ah, entonces es un vituperio verdadero. Ahí, por causa de ti, está siendo vituperado falsamente el nombre de Cristo. Pero a ti te están diciendo la verdad. Sí, no es vituperio. Ay, me vituperaron por causa de Cristo que soy adúltero. No, te están atacando porque es verdad. Eres un adúltero, eres un borracho, eres un maldiciente, eres un holgazán, eres un esto, eres un aquello. Es verdad. Así que no digas que te están vituperando falsamente.
Espero y entendamos entonces ya la palabra vituperio entre lo que es falso y lo que es verdadero. Cuando te ataquen de algo que es verdadero, no digas que estás sufriendo vituperio por causa de Cristo. Mejor cambia tu manera de ser, cambia tu manera de vivir si es que de verdad eres hijo de Dios. Que te vituperen y que sean avergonzados por tu buena conducta en Cristo. Ese vituperio sí lo puedes recibir. Y ese es el que estuvo nuestro Señor Jesucristo dispuesto a recibir, el vituperio que era falso. ¿Ok? Así que ya vamos entendiendo porque muchos también mienten y dicen que ellos no han hecho las cosas y sí es verdad. Pero está el otro vituperio, el que nos enseña el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Entonces, somos bienaventurados cuando nos vituperan por causas de que no son verdaderas, cuando son mentiras. Oye, pero todos los cristianos son homosexuales, pero yo no. Entonces es una mentira, ¿sí? Entonces ahí sí soy bienaventurado, cuando por causa de Cristo somos vituperados, somos perseguidos, diciendo toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y dice el Señor Jesucristo, gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo el vituperio? ¿Por causa de nuestro pecado o estamos viviendo el vituperio porque la gente está mintiendo por causa de nuestro caminar en Cristo y nuestra obediencia en Cristo? Si a ti te dicen, ay, sí, tú muy santo, y no eres muy santo, entonces cuídate, porque ese no es vituperio por causa de Cristo. Esa es una verdad por causa tuya de tu falso cristianismo. Sí entendemos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, esto que vimos fue en Mateo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurado, ¿soy bienaventurado o soy avergonzado? Porque si soy bienaventurado, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que ellos están mintiendo. ¿Ok? Espero y vayamos entendiendo más para que podamos caminar con la frente en alto. El vituperio bíblico, entonces, debería de ser un falso testimonio. El vituperio hacia Dios es falso y debe de ser también en los verdaderos hijos de Dios. El vituperio bíblico es un falso testimonio y también se trata de actos o palabras humillantes o deshonrosas que se hacen públicamente hacia alguien. Número 1, yo soy un verdadero cristiano, soy un verdadero hijo de Dios. Entonces, lo que me vituperan es un falso testimonio. ¿Por qué? Porque soy verdadero hijo de Dios. Y porque Cristo es un verdadero hijo de Dios y es Dios. Y porque el Padre es Dios verdadero y no es un Dios falso. Entonces, todo ese vituperio es un falso testimonio. ¿Sí? Así que ese falso testimonio o ese vituperio bíblico se trata de actos o palabras humillantes o deshonrosas que se hacen públicamente hacia alguien. ¿Sí? Es falso, tiene que ser falso. Los verdaderos hijos de Dios vamos a ser vituperados falsamente. Debemos de ser vituperados falsamente, así como Cristo fue vituperado falsamente, así como Dios ha sido vituperado falsamente también. El vituperio, según la Biblia, es causado cuando un hijo de Dios está dispuesto a defender a Dios, a defender su palabra, a defender al Hijo y a defender al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que el vituperio es causado cuando nosotros, el verdadero vituperio, el vituperio bíblico es causado cuando nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos a defender
todo lo que conlleva el verdadero cristianismo. ¿Qué es todo lo que conlleva el verdadero cristianismo? Defender la palabra, defender a Dios, defender a Cristo, defender al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera vamos a ser vituperados, ¿qué? Falsamente. Pero ese es un verdadero vituperio del cual se goza Dios. Por eso dice: bienaventurados los que son vituperados falsamente. Yo quiero ahorita en este momento, mis hermanos, que vayan pensando por qué ha sido vituperado el nombre de Cristo en ti. ¿Porque estás fallándole al Señor? ¿O porque es falso? No. Yo estoy caminando conforme a Cristo. Es falso. No, sí le estoy fallando al Señor. Entonces el vituperio no es en contra de Cristo, es por causa de tu pecado. Dice así la palabra de Dios: traigan a su memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, vituperios y tribulaciones, y fueron hechos espectáculo. O sea, cada vez que tengo combates, tengo padecimientos, tengo vituperios, tengo tribulaciones, cada vez que he sido motivo de burla, lo he sostenido porque por causa de Cristo. ¿O he caído avergonzado y no, si es cierto, he fallado? Dice: y por otra parte llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aún de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes lo aceptaron con gozo. Recuerden que está hablando de los presos en Cristo, mis hermanos, de los que fueron apresados y han sido apresados en Cristo, no de todos los presos, porque casi la mayoría de los presos tienen el por qué están presos, sino está hablando de los hermanos en Cristo que han sido apresados por causas injustas. Eso es vituperio, mis hermanos. Dice: y el despojo de sus bienes lo aceptaron con gozo. ¿Por qué me ha despojado el gobierno de mi congregación? Por ser cristiano. ¿Por qué me han quitado todo? En el caso de los judíos, mis hermanos, que fueron quitados todo, sus dineros, les quitaron sus casas, les quitaron todo en el holocausto. ¿Por qué fue? Por causa de Dios, por causa de ser judíos. ¿Cuántos de nuestros hermanos están en la cárcel ahorita, en este momento, y han sido despojados de todo por causa de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados por causa de Cristo y despojados también de nuestras cosas por causa de Cristo? No, ese cristiano, pero ojalá y le vaya mal. Y entre más quieren que les vaya mal a los cristianos, más gozosos estamos nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice: porque saben que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén, amén. Y dice, sigue Pablo diciendo, no Pablo, el escritor de Hebreos: hermanos, no pierdan su confianza, que tienen grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Hebreos 10, 32 al 36. Mis hermanos, nosotros debemos de estar tranquilos, gozosos, amén, felices por el despojo, por el odio, por el rencor, por el vituperio, pero si es que verdaderamente estamos siendo ejemplo de hijos de Dios. ¿Sí? Así que cuando hables de vituperio, es que me están vituperando, ten cuidado. Para decir, me están vituperando, tienes que estar seguro que es falso y que ha sido por causa de Cristo. Así que el vituperio no tiene que ver con nadie personalmente, sino que es una afrenta que se recibe por causa de otro, ya sea contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra la palabra de Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, o aún contra un hermano flaco en la fe. Acuérdense que estamos hablando de los débiles en la fe. Entonces, este hermano débil en la fe, en lugar de que
nos estemos riendo porque el hermano todavía no sabe si comer moronga o no comer moronga, o comer puerco o no comer puerco, soportemos el vituperio de él y salgamos al frente de él y decimos, bueno, es que el hermano es flaco en la fe y todavía no tiene conocimiento. Y les enseñamos a los que se ríen de él y le enseñamos correctamente por qué podemos nosotros tener esa libertad en Cristo. Y hablando del vituperio de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, vamos a esto, donde dice Romanos 15:3. Ya entendimos, ¿verdad? Todo esto. Ahora sí vamos con el versículo 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, quiero que vean esto, dice, como está escrito. Quiere decir que, ¿qué? Que ya en el Antiguo Testamento habla de este vituperio. Si antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. A ver, voy a hacer preguntas. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Cristo. ¿De quién está hablando Pablo acerca de que Cristo recibió los vituperios? De Dios. No tiene nada que ver contigo. Nada que ver conmigo. Nada que ver con los israelitas. Está hablando de Dios. ¿Cómo? ¿A Dios lo vituperaron? Claro que sí. ¿A Dios lo rechazaron? Claro que sí. ¿De Dios hablaron cosas malas? Claro que sí. Y siguen hablando. Mas, sin embargo, alguien estuvo dispuesto a recibir los vituperios de Dios. Y ese alguien se llama Cristo. Su Hijo Jesucristo estuvo dispuesto a venir a dar la cara para recibir todos los vituperios del Padre. ¿Estás dispuesto a recibir los vituperios de Dios y dar la cara? ¿O ya te estás cansando? ¿O ya estás diciendo, es muy difícil el camino de Dios, mejor retrocedo? Porque eso de que estén hablando mal de mí por causa de Cristo, yo no estoy dispuesto a recibirlo. Porque yo no estoy dispuesto a recibir que hablen mal de mí, que soy tan buena persona, que soy tan buenito con todos. Yo no quiero que hablen mal de mí por causa de Dios. Yo no estoy dispuesto a que hablen mal de mí por causa de Cristo. Yo no estoy dispuesto a que hablen mal de mí por causa de la Biblia. Yo quiero que me aplaudan, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que vean que soy bueno. Pues Cristo estuvo dispuesto a dejar todo, todo, todo por causa de defender los vituperios de su Padre. Dio la cara para defender a su Padre. ¿Tú estás dispuesto a defender la causa de tu Padre Celestial? Así que, mis hermanos, esta primera muestra que nos da Pablo o Cristo es la primera muestra acerca de estar dispuesto a recibir los vituperios que eran para otro. Él tomó la causa para sí mismo. Y es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Tomar la causa del vituperio de Cristo, del vituperio de Dios. Por eso nuestros hermanos, verdaderos hijos de Dios, están dispuestos a sufrir cárcel, azotes, animales que se los coman, los leones, los toros, que los quemaran, que vivieran el holocausto, que vivieran la Inquisición, que vivieran todo eso, mis hermanos. Ellos estuvieron dispuestos a no negar el nombre de Cristo. Muchos de nosotros, ahora en la actualidad, bueno, no de nosotros, yo zafo, muchos ahora que se dicen cristianos, están, en cuanto empiezan a hablar mal de los cristianos, ¿y tú qué eres? Pues no sé si soy ateo, soy católico, no sé, como que se hacen a un lado, no quieren decir, sí, soy cristiano y verdadero, de los que defienden el cristianismo. No quieren recibir el vituperio.
no están dispuestos a recibir el vituperio. Así que mis hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos a recibir el vituperio que era para Dios o que era para Cristo. Y Pablo nos los muestra a través de Romanos, donde dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y ahora yo puedo decir también, los vituperios de los que vituperaban a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo y la palabra, yo estoy dispuesto a recibirlos también. Espero y si sea así. En ti también, mi hermano. Pablo aquí está hablando, recuerdan que dijo escrito está, ¿verdad? Dijo que la palabra de Dios, y Pablo estaba hablando del Salmo 69. El Salmo 69 es el que toma Pablo como referencia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en especial el versículo 9 que dice, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este salmo, mis hermanos, el 69, si gustan pueden ir a él, si no, de todos modos voy a hablar un poco de él. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. No sé si ustedes han oído acerca de, estos son profecías mesiánicas, esta es palabra mesiánica. Pues el Salmo 69 es un salmo mesiánico, así como muchas partes de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, hablan del Mesías. Este habla en especial de nuestro Señor Jesucristo. Salmo mesiánico significa que habla acerca del Mesías. Eso es un salmo mesiánico. Y aunque lo escribió David, no es acerca de David, no está hablando acerca de David, ya que muchas citas tienen que ver con el Mesías que había de venir. ¿Y quién es el Mesías que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Así que no se nos olvide que toda la palabra de Dios tiene que ver con el Mesías. ¿Recuerdan desde Génesis donde dijo que alguien le iba a pisar la cabeza a Satanás? Pues es el Mesías, es nuestro Cristo, ¿sí? Y el 69, trata sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y en especial el vituperio que estuvo dispuesto a recibir por causa del Padre. O sea, Jesucristo estuvo dispuesto a recibir el vituperio que venía por causa del Padre. Él vino a recibir todo esto, nuestro Señor Jesucristo. Hay otro salmo que también es salmo mesiánico, que es el 22. En ese habla acerca de la muerte de Cristo. Pero más sin embargo también habla acerca del vituperio. Dice en el Salmo 22, 7, 8, no busquen, no vayan, dice, todos los que me ven me escarnecen, o sea, me vituperan, se burlan de mí, se ríen, me están escarneciendo, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, pues líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso era un vituperio. En ese Salmo 22, cuando está hablando de cuando ya estaba en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, aún en la cruz lo siguieron vituperando. Pues no que tu Dios te iba a salvar, no que tu Dios estaba contigo, no que tú eres hijo de Dios, a ver que te salve. Eso es vituperio, mis hermanos. Eso es una burla, eso es un escarnio. Y en el 69, volviendo a él, trata de la vida de Cristo aquí en la tierra y habla también acerca del vituperio. Cristo vino a recibir todos los ataques que eran en contra de Dios, todo el vituperio. Él estuvo dispuesto a despojarse totalmente de él y recibir todos los ataques que eran contra Dios. Pues no que eras hijo de Dios, no que esto, no que tu Dios es el Dios verdadero. Y muchos de nosotros a veces escondemos la cabeza. Híjole, ¿no? ¿Y cómo les digo que sí es el Dios verdadero? No, debemos levantar la cabeza y decir, yo tengo al Dios verdadero, yo soy exclusivo del Dios verdadero, yo predico al Dios verdadero, yo hablo del Dios verdadero y que nada pueda ser vituperio verdadero, sino que todo el vituperio que venga, que sea una falsedad, que sea una mentira, mis hermanos. Así que este salmo
nos está mostrando totalmente de cómo el Mesías estuvo dispuesto a soportar todo el vituperio con el que vituperaban a su padre. Yo no sé si te ha tocado a ti defender a un familiar tuyo. Aquí en este caso es al Padre Celestial. Su padre, su hijo defendió a su padre. Mi padre dijo que él creó todo, el cielo y la tierra, es verdad. Y yo vengo a decir que es verdad que mi Padre es santo, santo y santo, y que es bueno, y que todo lo que Él hace es bueno. Y, ay, sí, pero mira cómo te tratan a ti. Sí, porque Él dijo que me iban a matar, y yo estuve dispuesto a venir y entregar mi vida por causa de mi Padre. Ya todo Cristo lo soportó por amor a su Padre. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, mis hermanos. En el Salmo 61, mis hermanos, dice, 69:1, perdón, dice, sálvame Dios porque las aguas han entrado hasta el alma. Mostrándonos esta palabra, mis hermanos, que el recibir vituperio también es causa de dolor, sufrimiento y llanto. ¿Qué significa esto, mis hermanos, en cuestión de lo que estamos llevando? ¿Sí se acuerdan que leímos que los vituperaban, bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre y se gozan por cuando son despojados? No quiere decir que cuando nosotros oímos de que se gozan cuando son despojados, de que estamos riéndonos. Sí, sí, jajaja, sí, llévate todo, no hay ningún problema. Sí, golpéame, pégame, escúpeme, jajaja. No, mis hermanos. Gozarnos, recuerden que es muy diferente a felicidad, ya llevamos ese estudio. Entonces, aquí, nuestro Señor Jesucristo, antes de que lo viviera, en el Salmo 69 nos lo enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que iba a sufrir, que iba a sentir dolor, que iba a llorar y que también iba a flaquear. ¿Y por qué iba a flaquear? Porque es ser humano. Nos está dando una enseñanza esta palabra, mis hermanos, en el 69, y nos la vuelve a reafirmar en Mateo acerca de lo que sintió Cristo, mas sin embargo, Él estuvo dispuesto a recibir el vituperio. ¿Qué te estoy tratando de dar a entender aquí, mi hermano? Que no es tan fácil como parece recibir el vituperio. No es tan fácil estar gozoso, contento y con una sonrisa de oreja a oreja cuando vas a recibir el ataque de las demás personas. Yo no sé si ustedes recuerden estas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su carnalidad, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, Él estuvo con dolor, con tristeza, sufrió. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor decimos, yo estoy dispuesto a recibir el vituperio? Pero ya cuando es de verdad que viene el vituperio, el ataque y todo, pues lloras, sufres. Y dices, híjole Señor, ayúdame a soportar la prueba. Jesucristo nuestro Señor nos lo está enseñando tanto en el Salmo 69 como aquí en Mateo 26 del 38 al 39, nos está enseñando que la carne, como es débil, también siente el dolor y el sufrimiento. Si la hermana lloró cuando la rechazaron y la vituperaron y le dijeron, es válido. No es de ese que, ay hermana, ¿y por qué lloró? Pues ni debería de llorar, sálgase contenta. No. Hay dolor y sufrimiento por causa del vituperio. Jesucristo nuestro Señor sabía lo que iba a vivir, un tiempo, un mínimo de tiempo separado del Padre. Mas sin embargo, ¿qué dijo? Mi alma duele, está triste hasta la muerte. Si es posible, Padre, que pase esta copa de la ira sobre de mí, que no caiga toda tu ira sobre mí, pero ya después empieza a reconocer y dice, no, pues si yo estuve dispuesto a dejar todo y despojarme de mí mismo para recibir el vituperio y dice,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, yo no quisiera ser vituperado por causa de tu nombre, pero tú me lo advertiste. Tú me dijiste que iba yo a ser atacado, tú me dijiste que iba yo a ser menospreciado, tú me dijiste que no me iban a amar, que no me iban a querer, que todo iba a ser por causa de tu nombre. Señor, yo no lo quisiera vivir, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos da fuerza a cada uno de nosotros para seguir. Así que así podemos ver cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo, tanto sufrimientos físicos como sufrimientos del alma, mas aunque fueron muchos y a un grado insoportable, estuvo dispuesto hasta el final de su vida por amor al Padre. ¿A qué estás dispuesto tú? ¿Cuánto vituperio estás dispuesto a sufrir por causa del Padre, por causa de Cristo, por causa de la palabra? ¿A cuánto estás dispuesto? Esto es un confrontamiento y Pablo es lo que está tratando de enseñarnos a través de Romanos capítulo 15, porque dice, viene algo más fuerte. Porque yo necesito que ustedes estén bien seguros de que son hijos de Dios para poder continuar este camino, para llegar al final del camino de Romanos. Porque Romanos no es nada más todo gozo y felicidad, no, es cosas difíciles. Y Pablo está tratando de explicarte, tienes que despojarte de ti mismo como Cristo lo hizo para poder seguir adelante. Si soportar las flaquezas de los hermanos débiles no lo puedes hacer, ¿crees que vas a poder llegar a entregar tu vida por causa de Cristo? ¿Crees que estás dispuesto o podrás estar dispuesto a todo lo demás? Porque mis hermanos, nosotros también vamos a sufrir. Y mucho estamos sufriendo. Pero sabemos que lo soportaremos. Ay, qué fuerte es el pastor. Nos está diciendo que vamos a poder y que el poder está con nosotros. No, mis hermanos. Vamos a poderlo soportar porque la fortaleza no viene de nosotros. La fortaleza no viene de nosotros, sino de lo que habita en nosotros. Dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces no es la fortaleza tuya, no es que seas muy valiente, que tú puedes y que hasta sale mi fotografía en la lotería mexicana. No, no sale tu fotografía en la lotería mexicana, mis hermanos. Porque cuanto soy débil, aún soy más fuerte en ti, Señor. Muchos de nuestros hermanos han sido vituperados, pasaron por vituperios hasta la muerte. ¿Por qué? Porque los enemigos de la fe terminaron con sus vidas. Pero tenemos la total convicción de que ahora están gozando en paz. Y es lo mismo nosotros, mis hermanos. Nosotros vamos a gozar de esa paz. Dice en Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué están descansando nuestros hermanos que ya murieron en Cristo? Porque están esperándonos a nosotros. Están descansando ellos porque nos están esperando a nosotros. Te están esperando a ti, al verdadero Hijo de Dios que va a llegar y también va a recibir sus vestiduras blancas y va a seguir descansando hasta que se completen todos los verdaderos hijos de Dios. Y entonces Cristo vendrá. Y no vendrá a que venga la segunda oportunidad de la gran tribulación, mis hermanos. No, cuando Cristo venga por segunda vez es porque viene a destruir a todos los que no quisieron nada con Él. Y nosotros ya vamos a estar con Él, toda la iglesia en su plenitud. Judíos, no judíos, griegos, mexicanos, chinos, todos vamos a estar ahí. Nada de que ahí viene el milenio y no, mis hermanos, esa es una mentira del diablo.
La gran tribulación la estamos pasando, la vamos a pasar los que estemos en vida y al final vendrá la ira de Dios, pero nosotros ya no vamos a estar. Gloria a Dios. Así que cuando se complete la plenitud, mientras ahorita mis hermanos, los que ya murieron, están descansando. Ya, se acabó su trabajo, se acabó su agobio, se acabó el vituperio. Los que vamos a seguir viviendo vituperio somos los que estamos en vida, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir recibiendo el vituperio? Un vituperio, recuerdo, vuelvo a repetirte, bíblico, es algo que es falso. Incluso nuestro mismo Dios lo dijo en las Escrituras. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Así dijo Jehová. Jeremías 2:5. ¿Qué de mal han visto la humanidad? ¿Qué de mal ha visto aquel que rechaza a Dios? ¿Por qué lo rechazan, mis hermanos? Por la maldad que tienen ellos. Porque Dios es santo, Dios no quiere ningún mal para la humanidad, Dios no quiere ningún mal para su creación. Dios amó tanto su creación porque cuando la hizo dice que vio y todo era bueno. Amén. Mis hermanos, Dios no tiene nada malo. Por donde tú le busques, no vas a encontrar nada malo en Dios. No hay maldad en Dios, no hay nada de que se pudiera avergonzar Dios en caso de que fuera un humano, y menos su Hijo Jesucristo. No hay maldad en Él. Por eso dice, ¿qué maldad hallaron en mí los padres de ustedes? ¿Por qué se alejaron de mí? Por eso es que, mis hermanos, nos duele cuando alguien que se dice cristiano lo vemos en el mundo, lo vemos alejado, lo vemos en otra congregación, en otra denominación, lo vemos en otro lugar o perdidos y todo, y decimos, bueno, ¿qué hallaron de mal en Dios? Si se les enseñó todo el consejo de Dios, ¿qué mal vieron? Es por ti, pastor. Bueno, pues entonces no vieron a Dios. Porque Dios me hizo imperfecto a mí y te hizo imperfecto a ti. Y bueno, no nos hizo imperfectos, perdón, me resbalé. Dios no nos hizo imperfectos. Estamos imperfectos por causa del pecado. Dios nos hizo perfectos, pero el pecado nos ha hecho imperfectos. Y eso fue decisión del hombre. Ya lo vimos en la concupiscencia del hombre, en la tentación del hombre. ¿Sí? Perdón, yo me equivoqué. Dios nos ha hecho perfectos, pero por causa del pecado, ahora somos unos escogidos que volvimos otra vez a ser igual que Dios. Ya estamos perfectos, ya estamos hechos a imagen y semejanza de Él. No es de que seas perfecto totalmente, ¿eh? Mientras vivas en esta carne sigues imperfecto. Ni tampoco somos igual que Dios, porque a lo mejor van a tomar este pedacito y van a decir, ay, dijo que somos igual a Dios. No, 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 mis hermanos, que quede bien claro, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando nacemos de nuevo, y ahora somos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando estemos delante del Creador, ya vamos a estar también sin mancha y sin pecado, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Así que, mis hermanos, ¿qué de mal hemos visto en Dios? En lo personal, nada. Yo puedo decir nada. Espero y tú también lo digas. Dios no tiene nada de maldad. Y si tú le has fallado y por causa de ti ha venido el vituperio, arrepiéntete. Arrepiéntete y entrégale tu maldad a Dios. Pero si de verdad has sido ejemplo de la palabra de Dios, podrás decir, los vituperios con los que te vituperaban han caído sobre mí. Que de verdad todo lo que tú has recibido, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, que todo lo que has recibido ha sido por causa del nombre de Cristo y no por causa tuya.
sigue adelante. Si eres un verdadero hijo de Dios, arrepiéntete si has fallado. Pídele perdón al Señor, pero que el Señor no sea avergonzado por causa tuya. Nosotros debemos de darle gracias al Señor porque Él ha entregado su Espíritu Santo para nosotros. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado de ese aceite nuevo. Nos ha dado de esa unción nueva, de ese verdadero Espíritu Santo. No el que andan hablando por allá, sino de ese que nos lleva a la santidad, nos lleva a la obediencia, nos lleva al amor incondicional hacia Él. De ese espíritu para que podamos llevar también a la gente a que lo conozca a Él y a su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitamos de verdad, mis hermanos, hacer un recuento de nuestra vida en Cristo y ver si verdaderamente estamos recibiendo el vituperio de Cristo o estamos recibiendo el vituperio de nosotros. Estamos recibiendo el vituperio por caminar conforme a la palabra o estamos recibiendo el vituperio por caminar conforme a nuestra desobediencia. ¿Estamos recibiendo el vituperio por causa de Dios o estamos recibiendo el vituperio por causa de nuestra rebeldía? ¿Por qué está haciendo el vituperio, mis hermanos? Porque si eres por causa de Cristo y por causa de mentiras, dice la palabra, bienaventurados son. Vamos a orar, mis hermanos.